Aquí está el asunto. El 90% de nosotros informa nunca haber recibido educación emocional. No puedes simplemente enterrar tus emociones porque son lo que te hace humano. La principal cosa que los estudiantes me decían era que se sentían fabricados. Realmente no estaban seguros de quiénes eran porque alguien más prescribió. Padres. Sí. Profesor de psicología en la Universidad de Yale y director del Centro de Yale para la Inteligencia Emocional. Mi invitado de hoy es el Dr. Mark Brackett. Parece haber una tendencia que estoy notando donde los padres están demasiado metidos en sus sentimientos con sus hijos. Cuéntame más sobre tus sentimientos. Está bien. Llora. No es inteligencia emocional, es indulgencia emocional. ¿Por qué todos están deprimidos? No lo están, solo están usando la palabra deprimido. No podemos permitir eso. Tenemos que lograr que la gente entienda que estás decepcionado, estás desanimado. Lo que queremos hacer es ayudar a que entiendan esa granularidad, como se llama. Estoy convencido en este punto de mi carrera de que la mayoría hemos sido manipulados en la infancia. ¿Cómo rompe el ciclo a alguien que ha experimentado eso de niño? Bueno, primero, Bienvenidos de nuevo a The School of Greatness. Emocionado por nuestro invitado. Tenemos al inspirador Mark Brackett en la casa. Y la primera pregunta que quiero hacerte, Mark, es sobre la regulación emocional. Porque muchos neurocientíficos que he traído a este programa antes, cirujanos cerebrales que he traído, atletas de élite, multimillonarios y personas que tienen armonía en su vida. Cuando les pregunto, ¿cuál es la habilidad número 1 que deberías dominar? Dicen, regulación emocional. Y me faltó regulación emocional probablemente durante la mayor parte de mi vida, hasta que cumplí alrededor de 30 años, cuando tuve todo el éxito exterior. Tenía dinero, seguidores, novias hermosas, todas estas cosas diferentes. Pero no podía manejar mis emociones. sí. Y cada vez que me sentía como si estuviera bajo ataque o en cualquier momento, me sentía abusado de cualquier manera, psicológica, física, financiera o emocional, lo que fuera. Era como si un oso saliera de mí, emociones que no podía contener, y estas emociones arruinarían relaciones, que arruinarían momentos en mi vida, me robarían la alegría, me robaban la paz y la armonía interior. Y no fue hasta que cumplí alrededor de 30 años que comencé a entender y estudiar qué era realmente la inteligencia emocional. Ni siquiera entendía el concepto. Solo pensaba que si tienes un objetivo deberías hacer todo lo posible para lograrlo y tener éxito. Ganar a toda costa. Ser el número 1, el mejor. No entendía el concepto de tener armonía y paz a lo largo del camino. Y cada vez que lograba algo, era casi como si me sintiera más y más frustrado con mi vida. Me sentía cada vez más insuficiente, que tenía que ir por algo más grande y no sentía que nadie me entendiera. Supongo que muchas personas que están viendo o escuchando pueden relacionarse con ese sentimiento de no ser comprendidos y no saber cómo manejar sus emociones. Ha sido un viaje de 12 años aprendiendo a procesar mis emociones, aprendiendo a regularlas y a nombrarlas, aprendiendo a meditar, aprendiendo a respirar, aprendiendo a dormir mejor, aprendiendo a tener el valor de usar mi voz y crear límites en mi vida, sin gritarle a alguien. Todas estas cosas diferentes, has estado enseñando esto, y estás dirigiendo el Centro de Investigación en Yale sobre inteligencia emocional desde hace mucho tiempo ya. Has estado enseñando, y tienes este libro, Dealing with Feeling. Usa tus emociones para crear la vida que deseas. Y creo que mi primera pregunta es, ¿por qué tanta gente tiene dificultades para entender cómo manejar sus emociones, crear paz y armonía y lograr sus objetivos en la vida? Bueno, durante la pandemia, que fue revelador para mí sobre lo desreguladas que estaban las personas, había escrito mi primer libro llamado Permiso para Sentir, y la gente decía, bueno, gracias por darme permiso para sentir, pero ¿qué demonios hago con todos estos sentimientos? No sé qué hacer. La gente en las tiendas de comestibles estaba rociando sus compras. Era como si la gente se estuviera yendo. Sí. Y yo mismo me estaba volviendo loco porque no estaba acostumbrado a trabajar desde casa. No estaba acostumbrado a que mi suegra viviera conmigo. Y se volvió, ya sabes, bastante caótico. Pero tú eras el experto. Lo Puedo estabas escribir los libros. estudiando y enseñando. Haz la investigación. Vivirlo es difícil. Y he hecho mucha investigación en este campo, obviamente, y aquí está el asunto. El 90% de nosotros informa nunca haber recibido educación emocional. Tal vez más. Quiero decir, O más. y el 7% dijo que lo recibe en la escuela. Así que simplemente no hay una manera formal de enseñarlo y es lo que quiero cambiar.
Esto es tan importante como leer, escribir y aritmética. Creo que esta es la única habilidad. Yo aprendí a establecer metas, a lograr metas, a trabajar duro a través de los deportes. Los deportes fueron mi campo de juego para aprender habilidades para la vida. Aprendí a ser receptivo, a recibir retroalimentación, a aprender, a comunicarme. Todas estas cosas diferentes y a trabajar en equipo. Aprendí todas estas cosas en los deportes, pero no aprendí a manejar las emociones. Así que podía esforzarme, podía llegar temprano y quedarme hasta tarde y hacer lo que se me pidiera físicamente. Pero mental y emocionalmente, cuando algo me molestaba, cuando alguien me daba un golpe bajo, era como si me sintiera atacado. Sí. Sentía que mi vida estaba bajo ataque aunque no lo estaba, y no entendía cómo manejar esas emociones. La mayoría del tiempo estaba bien, pero a veces me dominaban. Y hacía cosas de las que no me sentía orgulloso. Me preguntaba por qué reaccioné de esa manera, por qué grité, por qué exploté, por qué me metí en esta pelea. Me metí en múltiples peleas solo reaccionando a mis emociones porque no sabía cómo manejarlas y procesarlas. Y gracias a Dios, nunca hice nada, como de lo que no pueda cambiar. Es como que todo estaba bien. Pero hombre, a tantas personas, sus emociones les ganan y arruinan sus relaciones, sus matrimonios, sus carreras, su salud. Así es. Hacen cosas para dañarse a sí mismos y a otros porque no saben cómo entender las emociones. Estás hablando mi idioma, amigo. O sea, cuando llegó el COVID para ti, a pesar de que habías estado investigando y enseñando esto durante mucho tiempo, tuviste que enfrentar tus emociones a un nivel diferente totalmente. ¿Cómo aprendiste a procesarlo como experto? Ahora que te enfrentabas a esta experiencia real, ¿cómo aprendiste a manejarlo y no arruinar tu vida? Lo único que hice fue aprenderme cada parque en la ciudad donde vivo, y es una ciudad bastante grande. Literalmente iba todos los días a caminar porque necesitaba el espacio. No era una persona que solía caminar, pero debido a estar atrapado en la casa pensé, tengo que salir de aquí. No quiero mirarte ni a ti ni a ti. Es como una necesidad. Necesito tiempo para mí. Soy introvertido. Sí. Solo necesitaba tiempo de tranquilidad. Eso realmente ayudó mucho. Pero creo que para mí habían pasado 25 años de mi vida enseñando esto, escribiendo sobre ello. Tengo un plan de estudios en escuelas de todo el mundo, en 5,000 escuelas. Y aquí estaba yo, llorando en secreto en mi habitación, comiendo alimentos realmente poco saludables, solo comida para llevar. Y soy artista marcial de formación, y entonces dejé de hacer eso. Dejé de ir a clases de yoga. No había yoga durante la pandemia. ¿Sabes? Puedo imaginar respirar. Todas las herramientas a las que estabas acostumbrado Me fueron quitadas. Sí. Tuve que inventar nuevas herramientas. Y hubo una noche. Esta es la historia de la apertura de mi libro, donde mi suegra había venido a visitarnos desde Panamá por 2 semanas, el 5 de marzo de 2020. Justo Justo antes. antes. ¿Y 2 semanas? Y 2 semanas se convirtieron en 2 años. ¿Pasaron a ser 8 meses? Sí, sí. Y entonces, ya sabes, una mujer de 81 años no habla inglés. Tengo la suerte de hablar español, pero no estábamos acostumbrados a convivir tanto tiempo, y surgieron tantas cosas en términos de las comidas, y cómo hacer café, y cómo pasar tiempo con alguien que está en tu casa. No estoy acostumbrado a eso. Estoy acostumbrado a ir a trabajar, y luego ir al gimnasio y a hacer otras cosas. Tienes tu Y rutina. soy muy de gustarme la rutina. De todos modos, una noche ella me miró y me dijo, ¿eres realmente el director del Centro de Inteligencia Emocional? Y yo solo la miré. Y dije, esta noche no lo soy. Y esa noche los perros se hicieron pis en las alfombras y era como, la casa era una locura. Pero comparto esa historia, porque los mejores de nosotros, o los más sabios emocionalmente, fallamos. Me fui a la cama esa noche. Y dije, ¿sabes, Mark? En realidad eres el director del Centro de Inteligencia Emocional y enseñas estas cosas. ¿Por qué no lo estás aplicando? ¿Qué pasa? Y empecé a reflexionar sobre todo esto como, es mi tiempo y mi espacio. Pero hay una parte de mi trabajo, y en realidad al final de mi libro, hablo sobre cómo nos regulamos para convertirnos en nuestras mejores versiones. No me había detenido en los pocos meses antes del estallido para pensar, Mark, aquí está esta mujer que ha sido desplazada de su casa en Panamá. Ella quiere ir a casa. Ella no quiere estar contigo. ¿Cómo te presentas mañana por la mañana cuando bajas a desayunar como la mejor versión de ti mismo? ¿En qué necesitas pensar y qué necesitas hacer de manera diferente para ser esa persona para tu suegra?
Pero solo eso, literalmente esa pausa de 2 minutos y reflexión y recordarme sobre el trabajo que hago, lo transformó todo. Simplemente transformó todo. Pensé, Mark, eres un narcisista, como que no te importa nadie más excepto tú. Esta señora de 81 años está sentada aquí, deprimida queriendo ir a casa y tú estás preocupado porque quieres tomar café solo. Y entonces, Tu rutina se altera porque alguien está aquí, cuando ella está fuera del país y no está en su casa. tiene un perro y un loro con los que tuvimos que lidiar. Fue una locura, y creo que para mí algo que fue un llamado de atención fue tener una orientación hacia los demás. ¿Qué significa? Que no se trata solo de mí. Sí. Las emociones no son solo mis emociones. Todos tienen emociones. Y sí, puedo regular mis propias emociones, pero ¿adivina qué? La corregulación es una gran parte de la inteligencia emocional. ¿Qué es la corregulación? Piénsalo en un bebé. Estás trabajando con tu bebé y está llorando. Lo estás sosteniendo y le estás dando calor haciendo un pequeño arrullo. Estás hablando en una voz muy suave para desactivar su sistema nervioso y eso te hace sentir calmado. Es este tipo de ambiente simbiótico. Como adultos, soy yo haciéndote buenas preguntas, mostrando empatía, compasión, buenas habilidades de escucha y diciendo: «Oye, Luis, escuché las noticias. Lo siento mucho por eso. ¿Qué puedo hacer para apoyarte? Pensemos en ello. Vamos a dar un paseo. Vamos a jugar. Hagamos algo para distraerte o para resolver el problema. Estoy aquí para ti». Eso es corregulación. Supongo que el desafío es cuando tu rutina de café se ve alterada durante meses seguidos y estás como, no puedo soportar esto más. Y tu sistema nervioso está en alerta máxima o incluso algo más extremo, lo que sea para alguien, y su sistema nervioso no está calmado. Y sienten que están en estrés crónico porque no han regulado su propio sistema nervioso. ¿Cómo corregula uno con las emociones intensas de otra persona o emociones que podrían parecer irracionales en un contexto o entorno? ¿Cómo regulas cuando ni siquiera puedes relajar tu propio sistema nervioso? ¿Y piensas que la otra persona con la que estás ya es irracional? Bueno, 2 sistemas nerviosos sobreactivados son una pesadilla. Se convierte en una completa pesadilla. Y ya sabes, tú tienes que ser el primero, porque es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad como futuro padre, desactivarlos, porque tú vas a ser... Tú eres el modelo a seguir. Tienes que serlo. Y entonces la autorregulación viene antes que la corregulación. Y en última instancia, si estás hablando de padre-hijo, tú eres el modelo a seguir, como papá puede manejar esto. Papá tiene, ya sabes, papá se habla a sí mismo de manera compasiva. Papá cuida de su cuerpo, papá respira correctamente y papá está modelando eso para ti, porque eventualmente papá quiere que puedas hacer eso por ti mismo. Pero ¿qué pasa en una relación, sin embargo, con 2 adultos? Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Quiero decir, esto es la cosa. Es a menudo, en mi relación, la batalla de quién es la persona más fuerte y nunca funciona. A veces me digo, Mark, recuerda que eres el director del Centro de Inteligencia Emocional. Porque este Mark diría, te odio ahora mismo. Ya no quiero estar contigo. Y esto es algo muy impulsivo y loco. Todos nos decimos esto a nosotros mismos cuando estás activado y provocado. Lo peor de nosotros sale. Nuestros hábitos automáticos, realmente malos, salen como si no hubiera un mañana. Y en esos momentos tenemos que construir el espacio. Nadie va a crear el espacio por ti. Tienes que aprender de nuevo a respirar, retroceder, tal vez solo decir, ¿sabes qué? Lo siento. No puedo hacer esto ahora mismo. Tengo que salir un minuto. Sí. Si construyes el espacio, la distancia, puedes desactivar el sistema nervioso y entonces puedes acceder a toda esa cognición que puedes usar para tener una buena conversación. El espacio es clave. Me encanta esta cita en tu libro que dice, el éxito en prácticamente todos los aspectos de la vida, carrera, amistad, amor y familia, está determinado principalmente por una cosa, y es cómo manejas tus sentimientos. Eso es correcto. Ahora, ¿qué tan peligroso es entonces suprimir y adormecer tus verdaderas emociones? Bueno, quiero decir que tienen que ir a algún lado. Así que se convierten en problemas estomacales, se convierten en problemas de salud física, se convierten en depresión, ansiedad, perder a un cónyuge. Quiero decir, no puedes simplemente enterrar tus emociones porque son lo que te hace humano. Por eso creo que debería ser obligatorio enseñar a las personas las habilidades de inteligencia emocional. Sí. Es tan crítico. Y hago esta afirmación, y la mantengo que, como alguien que enseña en una universidad muy prestigiosa, siempre bromea diciendo que mis estudiantes tienen puntajes SAT más altos que yo,
promedios de calificaciones más altos que yo. Tocan instrumentos que no sabía que existían. Correcto. Han viajado a países para hacer prácticas. Hacen todo lo posible para entrar en un lugar como Yale. Pero la pregunta que he tenido es, ¿cuántos de ellos tienen éxito? ¿Cuántos logran sus metas deseadas en la vida? Lo que he visto una y otra vez es que los estudiantes con el mayor tipo de habilidades académicas no son los que tienen más éxito, ¿Por qué es eso? porque no manejan sus emociones. Interesante. Entonces, Pueden estudiar y obtener buenas calificaciones, pero luego se ponen ansiosos. 90, quiero decir, más del 80% de los estudiantes informan tener ansiedad en este momento. Entonces, si nuestra definición de éxito es entrar en una universidad de alto nivel y estar ansioso todo el tiempo, no sé, eso no tiene sentido para mí. Sé lo que es estar ansioso. He vivido con ansiedad. Eso no es algo con lo que quieras vivir. O depresión, o el síndrome del impostor, que es un gran problema en donde yo trabajo. ¿En serio? Sí. ¿En Yale piensan que son impostores porque los demás son más inteligentes que ellos? Exactamente. Tienen su verdadero valedictorian. Era más difícil obtener una A en su escuela. Pueden estudiar menos horas y obtener mejores calificaciones que yo. Tienen un padre que está conectado en Wall Street. Tienen una madre que es productora en Hollywood. Quiero decir, se enfocan en lo que los demás tienen, excepto, ya sabes, tener algo de gratitud como, en realidad me va bastante bien aquí. Estoy en la Universidad de Yale. Sí. Pero Wow. la cosa, la clave real del éxito es que una y otra vez. Y de nuevo, ahí sabemos, por algunas buenas y malas razones, las personas que no son tan emocionalmente inteligentes pueden alcanzar altos cargos. Sí, generalmente, porque son bullies. Sin embargo, si definimos el éxito como tener estas habilidades de inteligencia emocional, es decir, que estoy bien, ¿sabes? Soy una persona que tiene las estrategias para lidiar con los altibajos de la vida y soy bueno ayudando a otras personas y las estoy levantando. Creo que cambiaría la forma en que veríamos a las personas en términos de éxito en la vida. Y de nuevo, volviendo a incluso alcanzar nuestras metas. No sé sobre tu carrera, pero en mi carrera como enseño emociones, a muchos chicos no les interesa mi trabajo. Sí. Como ejecutivos de empresas, Fortune 100, que son la mayoría hombres, cuando voy a hablarles, Se dicen, dime cómo Exacto. ganar dinero. Dime cómo hacer que mi gente haga lo que quiero que hagan. tengo un recuerdo favorito donde estoy en este fondo de inversión muy famoso, y el director ejecutivo me mira y dice, mira mi oficina, ¿crees que necesito inteligencia emocional? Y la broma detrás de eso es que había entrevistado a las personas que le reportan como, sí, porque tus empleados te odian. Sí. Y así, no creo que la gente se dé cuenta de que cuando eres un mal modelo a seguir para la regulación emocional, la gente no quiere estar cerca de ti. O tienen miedo de ti, o simplemente no es una relación saludable. Sabes, es interesante porque cuanto más he estudiado la inteligencia emocional, y corrígeme si me equivoco, la mejor forma en que una persona puede convertirse en un verdadero líder no es solo entendiendo sus propias emociones, sino, como dijiste, aprendiendo a corregular todos los tipos de personalidades únicas en el mundo cuando estás en un entorno con ellas y entendiendo sus emociones. Ser capaz de estar con tus emociones en la incomodidad o el desorden del momento, lo que sea que esté pasando en la vida. Ser capaz de regular tus propias emociones. Ser capaz de ver a la otra persona frente a ti y lo que están experimentando y casi tener una foto de su vida. De dónde podrían haber venido, por lo que podrían haber pasado, por qué están desregulados. Casi viéndolos sin saber quiénes son. Así es. Y tratar de reflexionar y navegar emocionalmente cómo corregular con ese ser humano. No vas a hacer un vínculo piel con un adulto, pero aprendes a simplemente estar presente, cómo respirar, relajarse, decir, cuéntame más cómo te sientes. Exactamente. Creo que eso es verdadero liderazgo, cuando puedes entender la inteligencia emocional. Más que solo calmarte a ti mismo, aprender a calmar toda la sala, el entorno a tu alrededor. Bueno, acabas de resumir este gran estudio que hice durante la pandemia. Así que estudiamos a líderes en 5 periodos de tiempo durante la pandemia. Y lo que observamos fueron las percepciones de sus empleados sobre la habilidad del líder para manejar sus propias emociones, pero co-regular. Interesante. Entonces, siendo un poco como Mark, pongamos mi ejemplo. Como Mark puede, ¿cómo él permanece calmado? No se está volviendo loco. Él puede autorregularse, o Mark, cuando estamos teniendo nuestras reuniones de equipo, es realmente útil para el grupo y entiende de dónde vienen y crea las condiciones donde la gente se siente acogida, donde la gente se siente apoyada emocionalmente. Entonces, es intra-inter. ¿Regulación intra-inter? Wow. Exactamente, sí.
Y luego rastreamos eso a través de 5 periodos de tiempo y observamos la cultura y el clima en las empresas. Lo analizamos en términos de cómo se sentían los empleados en promedio, agotamiento, intenciones de dejar sus trabajos y, por supuesto, todo fue en la dirección que habíamos predicho. Que los líderes que eran hábiles tanto en manejar sus propias emociones como en ayudar a corregular tenían empleados que eran más saludables, más felices, de hecho, empleados que dormían mejor por la noche. Interesante. Quiero decir, piensa en eso. La habilidad de un líder es predecir la calidad del sueño de un empleado. El problema es que a la mayoría de las personas les resulta difícil aprender la habilidad de regular sus emociones por sí mismos, mucho menos si tienen que hacerlo con 10, 20, 50 o 100 empleados, su equipo o su familia. Supongo que creciste con padres disfuncionales como yo y como la mayoría de nosotros, donde imitamos y modelamos comportamientos que no eran saludables. La desregulación de pelear, de gritar, de los tratamientos silenciosos, de sentir miedo al entrar, ya sabes, a la casa, muchas veces. Al menos, así crecí yo. Me fui de casa cuando tenía 13 años porque pensé, sáquenme de aquí. Sabía que mis padres me amaban, pero no sabían cómo amarse a sí mismos. Sí. Y no se sentía emocionalmente seguro. Mi hermano fue a prisión cuando yo tenía 8 años por vender drogas a un policía encubierto. Mis hermanas mayores también estaban pasando por sus propias luchas. Y yo estaba como, no me siento emocionalmente seguro. Sabía que me amaban. Se presentaban en las prácticas deportivas. Me arropaban en la cama. Decían que me querían. Pero cuando sientes que tus padres no están en un entorno emocionalmente amoroso y no regulan sus emociones, es un mundo aterrador cuando tienes 5, 7, 8 años. Muy aterrador. Es aterrador. Y no te enseñan cómo regular tus propias emociones cuando ellos no están regulando las suyas. 100%. Quiero decir, nosotros, diferentes familias, misma experiencia. Correcto. Entonces, tenía 2 padres que me querían mucho. Mi mamá tenía una ansiedad terrible y estoy teniendo un colapso nervioso. Estoy como, espera, soy yo quien está siendo acosado. Así que... Tengo 7 años. ¿Qué hago con esto? Exactamente. Y mi padre era lo que hoy llamaríamos el tipo duro, tóxicamente masculino. Así que su mantra para mí era, hijo, tienes que endurecerte. Deja de llorar. Deja de llorar. Bromeo sobre esto, pero incluso cuando estaba en la escuela secundaria, mi padre tuvo el descaro de decir, sabes, hijo, yo solía golpear a chicos como tú. Y yo estaba como, está bien. Como, ¿adivina qué, papá? Tenemos personalidades muy diferentes, y era una locura. Ahora, de nuevo, creo que el sistema de creencias de mi padre era, así es como voy a hacer que mi hijo sea fuerte. Tengo que asustarlo para que sea fuerte. Tampoco tenía las herramientas. Me estás mirando ahora mismo. Tengo un cinturón negro de quinto dan. Aún no soy un tipo duro. También eso es todo, como eso es otro podcast completo. Sí. Pero de todos modos, y desafortunadamente, también tuve abuso en mi infancia. Mientras mis padres lidiaban con 2 hermanos mayores que tenían sus propios desafíos, la persona que me cuidaba, desafortunadamente, era un pedófilo. Sí. Y así, durante unos 5 años, fui abusado. Y no dije nada al respecto. Sí. Eso me pasó a mí también cuando tenía 5 años. Por el hijo de la niñera. Y he hablado de eso muchas veces abiertamente, pero durante 25 años no se lo conté a nadie. Y ahí es donde sentí que alguien siempre me estaba abusando. En cada entorno de mi vida, como si alguien se estuviera aprovechando de mí, era como, me están abusando. Sí. Y durante 25 años nunca le conté a nadie. Y sentía que si alguien sabía esto sobre mí, nadie me amaría. Nadie me querría. Me amaría. La gente se burlaría de mí para siempre. No tendría amigos. Y así reprimí esta frustración, esta ira, hasta que aprendí a procesar emociones hace unos 12 años. Oh. Y me liberó emocionalmente. El viaje, ¿sabes? Tomó algo de tiempo, pero me liberó emocionalmente para tener un nivel de paz que nunca había sentido en mi vida. Eso es increíble. Y creo que una de las cosas más grandes, y para no interrumpirte, quiero que compartas más sobre eso, pero también quiero que compartas, basándote en tu investigación y experiencia, si no asumimos completamente nuestras emociones y nuestros traumas y los mantenemos atrapados dentro de nosotros. ¿Cómo nos va a impedir eso lograr la vida que queremos? Bueno, como dijimos antes, en términos de supresión emocional, eso es una forma de supresión o represión o negación. Y es difícil vivir una vida plena cuando no puedes ser tu verdadero yo. He investigado mucho en esta área. Esta es una nueva línea de investigación que puedo compartir contigo. Y lo que creo que ambos estamos hablando aquí, ya sabes, sobre nuestras infancias, es que necesitábamos adultos que nos dieran, como yo lo llamo, permiso para sentir.
que crearan las condiciones donde pudiéramos hablar sobre sentimientos, donde pudiéramos obtener apoyo, donde no teníamos que, secretamente golpearnos la cabeza contra la pared o beber alcohol o lo que fuera. Y descubrí en mi investigación que hay 3 características de estas personas. ¿Quieres adivinar cuáles son? 3 características de los adultos. De los adultos que crean las condiciones para que hablemos sobre sentimientos y seamos nosotros mismos. ¿De versiones saludables o 3? Las personas que nos dan permiso para sentir, ¿cuáles crees que son sus 3 principales características? Bueno, han creado una relación saludable consigo mismos. Se sienten completos, se sienten saludables, se sienten sanados. Han creado un viaje de sanación. Tal vez Correcto. nunca estén completamente curados, pero han creado seguridad dentro de sí mismos. Así ellos probablemente están en una relación saludable, diría yo. Probablemente están en una relación saludable con otra persona. Piensa en alguien que conoces que simplemente es ese tipo de persona. ¿Cómo lo describirías? ¿Cuáles serían sus atributos, sus características? Muy amoroso, muy amable, muy tranquilo. Calma. Sí, en paz, presente. Muy conectados, como si estuvieran conectados. Todas las cosas que aprendemos a desarrollar en la escuela. Sí, nada de eso. Sí, los 3 principales que tú estás como reuniéndolos todos. El número 1 es no juzgar. Oh, está bien. Estamos ansiosos. Sí, aceptando. Solo como, ¿puedo ser yo mismo? Como, ¿por qué intentas convertirme en otra persona? El segundo es oyente. Escucha. Deja de hablar. Y la tercera es compasiva. Solo hazme saber qué te importa. Lo que me parece tan fascinante de eso es que nunca dicen brillante, sabio, Ni talentoso. talentoso, reparador, solucionador de problemas. No queremos eso, queremos la presencia. Y lo que he hecho en mi investigación es que he preguntado a decenas de miles de personas, bueno, solo 1/3 de las personas, por cierto, 1/3 de los adultos en los Estados Unidos. Y he hecho esto de manera transcultural. Solo 1/3 de nosotros dice que tuvimos a alguien así al crecer. Dios mío, Sí. es Y difícil. la barrera que, cuando hablo con padres o incluso líderes empresariales, bueno, no tengo tiempo. Yo digo, ¿no tienes tiempo para no juzgar? No estoy seguro de entender eso. La segunda es el miedo. ¿Miedo? Que tienen miedo de que, si te pregunto cómo te sientes, vas a decir algo como, me siento de esta manera, y no voy a saber qué hacer al respecto. Así que tienen miedo de hacer la pregunta porque no saben cómo trabajar con la persona. No saben cómo lidiar con las emociones de una persona. Exacto. Pero recuerda, nadie espera que resuelvas problemas o arregles las cosas. Solo quieren a alguien que escuche y tal vez haga algunas preguntas para mostrar que importa también. Queremos ayudar a los niños a desarrollar resiliencia. Entonces, si constantemente les decimos a nuestros hijos, haz esto y haz lo otro, no están aprendiendo nada y tampoco quieren. Lo que quieren es alguien que demuestre que se preocupa y los haga pensar críticamente para que puedan encontrar sus propias soluciones. Lo cual creo que debería alejar el miedo que la gente tiene, porque en realidad no tienes que hacer mucho más que estar presente y hacer buenas preguntas. Así que es tiempo, miedo y sentir que no tienes las habilidades. ¿Cuál? Tenemos que construir el tiempo. Elimina el miedo y enseña a las personas esto. La mayoría de las personas no tienen las habilidades, pero podrían tener el tiempo, el miedo de no saber cómo lidiar con las emociones de otra persona. Creo que podría ser real. Porque incluso mi esposa, Marta, ella está a punto de dar a luz a nuestras gemelas en menos de 2 semanas. Y está teniendo una mayor gama de emociones de lo que normalmente tiene, ¿verdad? Sí, Y es realmente buena en la autorregulación. Ha hecho mucho trabajo de sanación. Tiene un terapeuta y habla con su familia y amigos. Y está procesando mucho antes de traerme las grandes emociones. Así que no recibo grandes emociones de ella todos los días. Es como de vez en cuando. Siento que puedo manejarlo. Está bien. Si fuera todos los días, diría, esto también es un poco agotador para mí. Es difícil para ti y difícil para mí. Pero es más ahora. Ha sido más, aún no es tanto. Muchas veces digo, no sé cómo resolver esto porque no sé cómo te sientes realmente. No tengo 2 niños dentro de mi vientre creciendo ni dolor por todas partes, así que puedo intentar empatizar y ser compasivo, obviamente, pero no sé cómo arreglarlo. Y creo que una de las cosas clave que dijiste es, no intentes arreglarlo. no trates de arreglarlo. Ella no quiere que lo hagas. Créeme, te lo digo, ella no quiere que la arregles. Exactamente. Y entonces, lo que he aprendido es que simplemente acariciarla y escucharla es lo mejor que puedo hacer. Mientras yo aprendo a estar con las emociones. ¿O qué tal decir? ¿Qué necesitas ahora mismo?
¿Qué necesitas? Estoy aquí para ti. ¿Qué ayudaría ahora? Sí, exactamente. De nuevo, es esa otra mentalidad de orientación. Pero es difícil para muchos. Y yo estoy en este trabajo constantemente. Y aún así, tengo que recordarme ser paciente, escuchar, saber que esto puede ser 2 minutos o de 20 minutos. Y tengo que sentarme con eso. Y aunque es incómodo, Sí, todavía... incomodidad, está bien. Entonces, pasando por el abuso sexual que experimentaste durante muchos años cuando eras niño, ¿cómo sientes que eso dio forma a tu sistema nervioso como adulto? ¿Y cuándo sentiste que podías comenzar a procesar la vergüenza, culpa, miedo o inseguridad alrededor de eso para sentir que tenías un sistema nervioso más saludable y una mejor relación con todas las partes de ti? Bueno, fue difícil porque yo era un niño precoz y a los 11 años, cuando lo revelé, como cualquier padre, mi madre tuvo una crisis. No podía creer que su amigo me estuviera haciendo esto, y mi padre agarró un bate y fue a matar al hombre. Oh, Dios mío. Por suerte no lo hizo. Um, Él fue arrestado. Y fue un caso largo, desgraciadamente. Fue en los años 80 y lamentablemente encontramos que había abusado de docenas de otros De muchos. y luego, estúpidamente, mis padres tenían un amigo que era psiquiatra y él estaba escribiendo un libro sobre pedofilia. Y fui a la televisión con él, lo cual fue la peor decisión que alguien pudo haber tomado, porque me convertí en el paria de la gente, lo que significa que mi escuela se enteró y los maestros se enteraron. Decían cosas como, no juegues con Mark, es como mercancía dañada. Dios. Y entonces ocurrió más acoso escolar. Fue malo. El tío Marvin, que es el hombre que fue mi héroe en la vida, que resultó ser un maestro en las montañas Catskill del estado de Nueva York, un trompetista por las noches y un escritor curricular en otras horas. Estaba escribiendo para enseñar a los niños sobre las emociones. Se quedó con nosotros un verano y fue la primera persona que me hizo preguntas como, «Oye, Mark, ¿cómo te sientes?». Y luego practicó sus lecciones conmigo, con estas palabras de sentimiento. Él decía, «Cuéntame un momento en el que te sentiste eufórico». Y yo decía, «No puedo pensar en ninguno de esos». «¿Qué tal cuando te sentiste apartado?». Yo decía, «Podría hablar de eso todo el día». Comenzamos a tener todas estas conversaciones solo sobre emociones. ¿Cuál fue la causa de ese sentimiento? ¿Era esa realmente la palabra correcta? ¿Y cómo lidiaste con esa emoción? Pensemos juntos en las estrategias. Te lo digo porque fui a la universidad. La vida mejoró para mí. Y luego estoy en la universidad. Me estoy graduando. Todavía estoy como, ¿qué voy a hacer con mi vida? Estoy en terapia. Y de repente es 1995. Y sale este libro llamado Inteligencia Emocional. Lo veo en la portada de la revista Time, Inteligencia Emocional. No sé qué es, pero eso es mi tío y yo. Eso es todo lo que aprendí cuando era niño. Y así, miro, leo el libro y llamo a mi tío y ahora está jubilado en Florida. Y le digo, «Tío Marvin, esto es algo que hacías 20 años antes de que el libro saliera. Trabajemos juntos y creemos un plan de estudios». Así que saqué a mi tío de su jubilación. Nos sentamos en Dunkin' Donuts en Fort Lauderdale, bebiendo nuestro descafeinado y comiendo muffins, y comenzamos a pensar en cómo podría traducir lo que él estaba trabajando en su aula en un plan real. Lo cual luego me llevó a obtener un doctorado en psicología, porque ese libro fue escrito originalmente por un periodista, no por científicos, y encontré a los 2 científicos que eran los verdaderos autores y teóricos. Los llamé a ambos y aceptaron reunirse conmigo. Uno estaba en Yale, otro en la Universidad de New Hampshire. Bromeo sobre eso porque me rechazaron de Yale, donde ahora soy profesor. Sí. Y fui a la Universidad de New Hampshire para estudiar con el otro profesor. Comparto ese tipo de historia porque realmente fue mi viaje de sanación. Comencé con mi tío y luego empecé a estudiarlo. Y realmente entenderlo. Luego, obviamente, otras cosas como mi entrenamiento en artes marciales, tener un cinturón negro de quinto dan en Hapkido, que es un arte marcial coreano, solo los principios y las mentalidades en las artes marciales y la meditación zen. Sí. Entre la psicología, las artes marciales y el tío Marvin, realmente fue mi viaje de sanación. Vaya. Es gracioso. Acabo de dar un discurso anoche y había mucha gente y te aplauden al final. Alguien se me acercó y dijo, «¿Sabes, vaya, Mark? Con toda tu historia, mírate. Tú eres quien está en el escenario presentando, y siempre digo gracias por eso. Luego vuelvo y digo, recuerda, soy el tío Marvin».
Recuerdo que tengo un doctorado en psicología. Recuerdo que tengo un quinto dan en artes marciales. Pasé 30 años de mi vida investigando, estudiando, enseñando y escribiendo libros. He invertido mucho tiempo y esfuerzo en mi propia salud emocional y bienestar. Y mientras agradezco eso, sabes que mi gran pregunta es ¿cuántos niños van a tener ese viaje? ¿Cuántos niños en nuestro país están recibiendo la educación emocional que necesitan para alcanzar sus sueños en la vida? Sí. Y muy pocos. Bueno, creo que muchas personas luchan por lograr sus sueños porque lidian con mucho sufrimiento interno. ¿Sí? Y fui el máximo realizador durante muchos años. Escuela secundaria, universidad, ya sabes, en mis 20s. Era como establecer metas, lograrlas. Sí. Pero de nuevo, podía lograr mis metas y sueños, pero aún no me sentía suficiente. Sí. Y si vas y ganas mucho dinero y logras tus sueños y aún te sientes menos, no creo que eso sea éxito. Creo que es como sufrir. Solo estás sufriendo porque no has aprendido a apreciar la vida y estar en paz con quien eres en esta etapa de la vida. ¿Qué porcentaje de personas en los Estados Unidos o en el mundo crees que se asociarían con un nivel de sufrimiento interno como si diariamente estuvieran pasando por algún tipo de sufrimiento? Es más alto de lo que ha sido nunca. Sí, quiero decir, simplemente entre los estudiantes universitarios donde trabajo ha aumentado del 10 al 15% al año durante los últimos 20 años. Cada año, más y más veces. Simplemente como es el idioma. Simplemente dicen algo como, me siento estresado. Depende de dónde estás en la vida. Hay algo interesante acerca de lo que decías de nombrar la emoción. Una de mis cosas favoritas que hice en mis propios cursos, ¿sabes? Le pregunté a la gente, ¿cuándo? Si tomas mi curso, también es un proyecto de investigación. Sí. Estás llenando encuestas en cada clase y eres introspectivo, bla, bla, bla. Y entonces el 80% de mis estudiantes dijo que estaban estresados. Ahora, dicen que están estresados. ¿Y yo qué? No puedo decir que me mientes, pero había algo dentro de mí que decía, no lo entiendo. ¿Qué significa eso? Sí. Exactamente. Así que les pedí que escribieran en un diario sobre todos sus sentimientos y por qué estaban estresados. ¿Cuál crees que fue la emoción principal? ¿La emoción real? ¿Insuficiencia? No se sintieron suficientes. Te estás acercando. Comparación o no ser lo suficientemente bueno. Sí, era envidia. Celos y envidia, sí. También son diferentes. Hablaremos de eso más tarde. ¿Están sintiendo envidia de sus compañeros? Lo que están haciendo es que están sentados en mi clase. Están así. Oh, Dios mío, eres más rico. Oh, Dios mío, puedes estudiar menos horas. Oh, Dios mío, tienes más conexiones. Oh, Dios mío, tienes mejores caderas. Tienes mejores labios. Quiero decir, es interminable. Todos los demás son mejores que yo. Ni siquiera en el aula, sino también viendo todo en Instagram y en las redes sociales. 100%. El chiste que tengo sobre esto es que fui al centro de consejería y dije, ¿cuál es el programa de reducción de envidia de nuestra universidad? Todos me miran como, ¿de qué estás hablando? Porque estamos haciendo ejercicios de respiración o yoga. Con todo respeto, me encanta la atención plena y los ejercicios de respiración. Escribo sobre ellos, están basados en evidencia. Me encanta el yoga también, pero eso no va a resolver el problema de la envidia. ¿Sabes? La envidia es algo cognitivo que tiene que ser replanteado. Tienes que cambiar la forma en que piensas sobre ti mismo y sobre otras personas. Si no haces eso, puedes respirar, vas a dar un paseo y al regresar sentirás envidia. Vas a hacer tu ejercicio de respiración y te sentirás envidioso de nuevo. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Cambio de El perspectiva. antídoto desde mi perspectiva es la gratitud. Podemos simplemente dejar de pensar en lo que todos los demás tienen y como tomarnos un minuto y mirar a nuestro alrededor. Como, ¿lo estamos haciendo bastante bien? Puedes pensar en, sí, un par de cosas cada día, ya sabes, por las que estás agradecido, ¿y eso cambiará la envidia? Tus estudiantes están en el top 1 del mundo en Yale y aún así no están felices. 100%. ¿No es interesante? Pero creo que eso es probablemente la mayoría de los Estados Unidos de personas que están viendo o siguiendo cuentas que les hacen sentir más envidia cuando ven carencias. Ven separación, ven carencia, ven, oh, esta persona tiene esto. Yo no lo tengo todavía. Ahora quiero eso. Hay una separación de un espacio físico o una carencia de no tener algo o lograr algo, o tener cierta cantidad de seguidores o lo que sea. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Entonces, si el estrés es una de las principales cosas que... Tengo que decirte una cosa más, porque me hiciste pensar en ello. En la investigación que hice, les pregunté más sobre sus experiencias, sobre su desarrollo, y lo que más me desanimó fue que la principal cosa que los estudiantes me dijeron fue que se sentían fabricados. ¿Qué significa eso? Significa que sentían que tenían que descifrar esta fórmula para entrar a este lugar llamado Yale, pero luego realmente no estaban seguros de quiénes eran, porque alguien Interesante. más prescribir.
Sí, los padres los presionaron, se los recetaron. Sí. Y, sabes, es tan gracioso porque yo no fui estudiante de la Ivy League. Fui a escuelas públicas, fui a universidades públicas. Solo pienso que muchas personas piensan que la única manera en que mi hijo va a tener éxito es si va a esta universidad de élite. Y solo pienso que eso está tan equivocado. Porque es interesante porque la mayoría de las personas quieren crear una vida hermosa para sí mismas, ¿verdad? La mayoría de las personas quieren convertirse en algo más grande. Quieren dominar sus talentos, desarrollarse. Quieren probar cosas, quieren explorar y quieren, ya sabes, tener algún sentido de logro en su vida, ¿verdad? Sí. No quieren estar sin dinero, pobres y durmiendo en el sótano de sus padres para siempre. Así que quieren salir al mundo y lograr algo por sí mismos. Pero ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo aprende la gente a sentirse lo suficiente, incluso si están durmiendo en el sótano de sus padres y no tienen habilidades ni nada que mostrar? ¿Y cómo seguimos sintiéndonos suficientes cuando tenemos todo el éxito, dinero y fama del mundo? Bueno, un par de cosas sobre eso, volviendo a mi otra investigación sobre, como, el tío. Yo los llamo los tío Marvins o las tía Marías o quien sea. La persona que te da permiso para sentir. Así que mi investigación muestra que las personas que crecieron en esas condiciones tienen un 15 a 20% más de propósito y significado en la vida. Que tienen la capacidad de sentir, el permiso para sentir, ¿Sí? por alguien en su vida. Cualquiera. Por cierto, la investigación es bastante desafortunada. Los hallazgos para los hombres. Solo el 3% de las personas dice que fue su padre. Dios. Entonces tienes algo que esperar con ansia. Lo sé. Y tengo 2 niñas, así que tengo que, ya sabes, No tienes que solo presentarte. Escucha, muestra que los amas. no juzgar. Hay algo interesante. Yo tengo que preguntarte esto como algo que estaba pensando antes, más temprano. Parece que existe esto. Una tendencia que estoy notando donde los padres están demasiado involucrados emocionalmente con sus hijos que tienen 4, 7, 8 años y dicen, cuéntame más sobre tus sentimientos. Está bien llorar. Sigue hablando de tus sentimientos todo el día. Sí, esa persona te robó ese juguete. Interesante. Cuéntame Me más. vuelve loco. Extremo. Parece tan extremo como si estuviera bien hablar de tus sentimientos. Y casi alentándolo tanto a quedarse en el sentimiento de por qué te sientes triste, herido, lo que sea. Así que no creo que eso sea algo saludable tampoco. Eso no es inteligencia emocional. ¿Qué es eso? Indulgencia emocional. Entonces, cuando un padre se complace en las emociones de sus hijos y les permite expresarlas una y otra vez, ¿qué le hace eso al niño? Los hace incapaces de aprender a manejar sus propios sentimientos. Es lo peor que podemos hacer por nuestros hijos. Y luego ese tipo de cosas me vuelve loco porque es una mala interpretación del trabajo con los sentimientos. El trabajo en inteligencia emocional, solo para repasar las habilidades por un minuto, se trata de reconocer nuestras propias emociones y las de los demás, entender sus causas y consecuencias, etiquetarlas con palabras precisas, saber cómo y cuándo expresarlas y tener las estrategias para regularlas. Pero siempre termina con la regulación. Siempre. Sí, no solo sigue hablando de eso. No quieres estar en eso. Lo que realmente muestra la investigación es que desahogarse y hablar sobre las emociones puede causar más rumia, que es lo que no queremos. Sí, sé que estás pasando por un mal momento, imagino que eres mi hijo. Sabes, yo sé que realmente querías ir a la casa de tu amigo hoy, pero tuvimos un problema y créeme, yo también quería que fueras a ver a tu amigo, pero no se pudo. Tomemos un minuto y vayamos al auto por un momento y pensemos en qué más podríamos hacer hoy juntos. Sí, estoy redirigiendo. Lo que estoy tratando de hacer es enseñarte habilidades para resolver problemas. No deprimirte. Y no le estás dando la solución. Dices, piensa en qué otra cosa podríamos hacer hoy que sea divertida. Imagina que tu mejor amigo acaba de llamarte o estás en tu teléfono y te dijo, ¿sabes? Se suponía que iba a jugar contigo, pero no pude hacerlo. ¿Qué consejo le darías? Vas a ser muy bueno dando consejos a tu amigo y luego voy a decir, como tu papá, cariño, vaya, se te ocurrieron estas ideas increíbles. ¿Cuál quieres probar hoy? Eso es genial. Eso es regulación emocional. El primer paso de eso es reconocer la emoción. ¿Está dentro de ti mismo o estás observando las emociones de otra persona? Cualquiera de los dos. Estas habilidades son de uno mismo y los demás. Así que, si tú eres mi hijo y estás gritando, papá te odio, papá tú hiciste que no pueda ir a la casa de mi amigo, me va a afectar. Sí. Mark, detente y respira. Sí. Tu trabajo es averiguar cómo corregular, reducir la intensidad y llegar a tu hijo para ayudarlo a resolver problemas.
Esa debe ser la mentalidad. Está bien. Entonces, primero reconocer y entender la emoción. Si dices, te odio y quiero irme a casa y no soporto esto. Si te hago eso a ti, cambiemos de roles por un minuto. Entonces, soy tu Sí, como hijo. un niño Soy un niño. Te odio. enojado, frustrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Tendría que pedirte que entiendas eso, Estás haciendo lo que el 99% de las personas hace. asumiendo. Correcto, eres el juez de emociones. Estás asumiendo cómo me siento basándote en mi comportamiento. Tu reacción. El comportamiento no es sentimiento. He sido socializado para ser agresivo, porque eso es lo que hacen los chicos para llamar la atención. Eso no es nada, puedo estar sintiendo vergüenza, decepción, agobio. No tienes idea. Hasta que puedas calmarme y averiguar qué pasó, no vas a saber lo que realmente siento. Y si no sabes lo que realmente siento, serás incapaz de proporcionarme apoyo para regularme. Si alguien, digamos que es un niño o un amigo o una pareja íntima, si alguien en tu vida está trayendo eso que parece ser frustración y enojo, ¿qué puedes hacer para entender qué hay detrás de esa ira? Para saber exactamente qué es. Lo primero es que no quieres preguntar cuando están en ese estado. Es como, ¿Por qué estás tan enojado eso ahora? no funciona, porque eso solo ya sabes lo empeorará. Sí, sí, sí. Pero yo diría, parece que estás enojado o frustrado, pero no estoy seguro de lo que está pasando ahora mismo. ¿Puedes decirme qué pasa? Entonces, Solo haz una pregunta abierta. Sí. Solo dime más sobre lo que pasa, y luego comienzas a escuchar el tema. Mira, parte del centro de la inteligencia emocional es que nosotros, los adultos, tenemos que entender lo que llaman temas centrales de la emoción. Si hay ansiedad, el tema es la incertidumbre. Miedo, el tema es peligro. La frustración pueden ser las metas bloqueadas. Enojo, injusticia. Decepción, expectativa no cumplida. Te estoy dando ese tipo de sentimientos desagradables. Y hasta que tú como padre, como amigo, como pareja, como jefe, no entiendas eso, no vas a ayudar a la gente. ¿Hay un gráfico o una tabla que tengas que explique cuál es la base fundamental que está bajo cada emoción? Sí hay. ¿Y cómo se llama? Es la aplicación que co-creé con el cofundador de Pinterest llamada How We Feel. Está bien. Y es gratis, y puedes descargarlo en iOS o Android. ¿Cómo dices que se llama? How We Feel. How we feel. Está Tiene bien. 144 emociones, incluyendo sus definiciones. Y la capacidad de dar seguimiento a tus emociones a lo largo del tiempo. Está bien. Y una vez que entiendes eso, porque ahí está el punto, una vez que entiendo que lo que sientes es decepción y no ira, porque la ira es una injusticia. La ira es, por ejemplo, alguien me trató injustamente. Y si piensas sobre eso, por ejemplo, si tu esposa viene con cara de estar enojada y tú comienzas a procesar eso, o la ves como, si no puede creer que esto le sucedió. ¿Por qué está tan decepcionada? Bueno, la decepción es como cuando pensaste que esto iba a suceder y no sucedió. Pensemos juntos en lo que podrías hacer diferente la próxima vez. Sí. Si alguien la trata injustamente, ahora ella podría tener una conversación realmente difícil con ese alguien y decirle, escucha, no puedes tratarme de esa manera. Tu apoyo para ayudarla a encontrar esa solución se basa en saber cuál es su verdadera emoción. En tu libro, Dealing with Feeling, en la página 109 dices, identificar es el vínculo que conecta nuestro interior, nuestros sentimientos, con nuestras acciones externas, y el cómo reaccionamos a esos sentimientos. No exagero cuando digo que dominar esta habilidad es lo que finalmente nos da el poder de controlar nuestro propio destino. Y es algo muy importante. Así, cuando podamos aprender a entender la raíz debajo de cada una de nuestras emociones, vamos a tener una mejor conciencia sobre por qué nos sentimos de esa manera, por qué alguien más se siente de cierta manera, para que así podamos corregular o interregular. Creo que eso es de lo que estás hablando. Y la clave para tener una vida rica es tener relaciones hermosas. Primero contigo mismo. Sí, Así no estás sufriendo. No estás estresado y abrumado o envidioso o celoso, porque entonces estás sufriendo constantemente. No estás en un estado rico, abundante, hermoso, agradecido, un estado de paz. Es tener esa relación contigo mismo y entender tus propias emociones y luego aprender a navegar esas en los demás. Es lo que te entiendo. es correcto, y es una advertencia que entender las emociones no significa que sepas exactamente el porqué y que cada uno de nosotros siente la misma emoción por las mismas razones.
Correcto, sí. Y es importante, Sí. porque tendemos a pensar que otras personas sienten emociones debido a la forma en que nosotros sentimos esas emociones. Es diferente. Así como las cosas que yo veo con enojo, las cosas que yo veo como una injusticia, tal vez tú no las veas igual. Quizá no pueda relacionarme con lo que ves como injusticia por nuestra infancia, educación, nuestra cultura, nuestra religión, género o raza, lo que sea. Entonces, el objetivo de la inteligencia emocional no es tener la razón, es ser curioso. El objetivo es, oye, cuéntame más. O, sabes, es difícil para mí realmente estar empático porque no lo entiendo, pero te escucho y te creo y quiero apoyarte. Por ejemplo, mi esposa y sus emociones con el embarazo. Yo no lo entiendo, pero puedo ser compasivo, no juzgar y preguntarle. Sí, Sí. lo que importa es lo que ella siente y por qué lo siente y que te importe. Sí. Entonces dijiste que el número 1 es reconocer las emociones, el número 2 es entenderlas. ¿Cuál es el siguiente? Luego está la E, etiquetar. Etiquetar. Eso es, bueno, dentro de una emoción hay muchos grados. Estoy enojado o solo molesto, o estoy enfurecido. Eso es importante porque cuanto más pequeña es la emoción, más fácil es regularla. Es mucho más fácil manejar estar molesto que enfurecido. Sí. Es más fácil manejar la decepción que la desesperación. Entonces, si no tenemos esa regulación que muchas personas no tienen, algo que hablaba con alguien recientemente a lo que me dijo, ¿por qué todo el mundo está deprimido? Yo digo que no todos están deprimidos, solo están usando el término y no podemos permitir eso. Tenemos que lograr que la gente entienda. Yo trabajaba en el Hospital Bellevue. Te mostraré lo que es la depresión. ¿Tú lo viste? La depresión catatónica es depresión real. Estás decepcionado, desanimado. Y no queremos decir que eres eso. Mi punto es que queremos ayudar a la gente a entender. Eso es etiquetar. Número 4. Expresar Expresar. es saber cómo y cuándo expresar emociones con diferentes personas a través de contextos y culturas. Sí. Y luego el último. Es la R, que es esto, mi libro completo sobre regulación. Bien. Regulación. Siempre culmina en la regulación. Sí. Lo importante es que la regulación no significa que tengas que cambiar tu sentimiento. La regulación simplemente significa reconocerlo y estar con ello. No significa que tengas que eliminar el sentimiento de inmediato. Quiero decir, todavía podrías sentirte decepcionado, o estar decepcionado, o frustrado, o triste, o herido, o lo que sea, pero permitir que ese sentimiento dicte tu alegría y te robe tu alegría, o presencia, o capacidad de conectarte con otras personas, entonces estás en un estado de impotencia. Algo más tiene poder sobre ti. Una emoción tiene poder sobre ti. En lugar de que tomes el control de tu vida, es de lo que hablas. Hay 5. En mi trabajo tengo algo que llamo mi diapositiva de oro cuando hago presentaciones, porque hay tantos detractores de las emociones. Ponen los ojos en blanco y dicen, dejamos nuestros sentimientos en la puerta. No tenemos tiempo para esto. Somos de alto rendimiento, de alto poder. Yo digo, está bien. Si quieres ganar más dinero, entonces haz esto. Sí, digo, ¿cuánto de la ciencia has leído sobre inteligencia emocional, liderazgo, gestión y productividad? Nada. Bueno, déjame mostrártelo porque puede que pienses diferente ahora. Hay 5 razones por las que todos deberían preocuparse por la inteligencia emocional. ¿Cuáles son? Eres mejor aprendiz. Punto. 2. Eres mejor tomando decisiones. 3. Eres mucho mejor en construir y mantener buenas relaciones. 4. Tienes mejor salud física y mental. 5. Puedes lograr tus objetivos. Eso suena bien para mí. Exactamente. Pero, ¿qué diría un detractor a eso? Como, bueno, eso parece como tonterías o cosas superficiales o terapia, y no tengo tiempo para eso. Entonces, ¿cómo puedo aprender a dominar mejor mis emociones o tener una mejor relación con ellas sin tener que pasar por todas estas tonterías? Bueno, en primer lugar quiero decir que eso es un desencadenante, que lo llames así. Lo sé. Esto es lo que otras personas dirían. Es broma. No lo estoy diciendo yo. Yo diría, Estoy realmente interesado en esto. sí, lo que le diría es, dime más sobre por qué piensas que es místico. Solo quiero escuchar la historia. Porque estoy buscando resultados, los quiero o necesito. Tengo presión de mi jefe. Estoy tratando de lograr mis objetivos. Tengo responsabilidades, tengo hijos que me necesitan. Y no tengo tiempo para estas cosas. Parece demasiado trabajo blando y necesito resultados concretos. Bueno, ¿y si te dijera que las organizaciones que tienen gerentes con mayor inteligencia emocional tienen menos desgaste?
¿Qué piensas sobre eso? Pienso que la mayoría de empleados son de mente débil y tenemos que pasar por ellos e encontrar gente nueva. Necesitamos personas que tengan fuerza de voluntad, no emociones débiles. Y estoy de acuerdo. Por eso creo que es importante desarrollar la inteligencia emocional de tus empleados, porque Sí, van a tener clientes difíciles. Yo me hospedo en algunos hoteles muy buenos y mi decisión de regresar a un hotel se basa en el servicio al cliente. Si llego temprano y no hay habitación disponible y la persona en la recepción me dice, «Señor, no tenemos habitación. Está bien, iré a otro lugar. Muchas gracias. Si estuvieran entrenados en inteligencia emocional, ¿te das cuenta de cuánto más negocio tendrías?» Cómo me siento cuando entro a ese hotel y cómo me reciben y me tratan es un determinante de mi deseo de volver. de acuerdo, lo entiendo. Solo estoy tratando de encontrar al No, diablo. me encanta. Quiero decir, este es mi test favorito de inteligencia emocional. Sí, sí. Pero creo que eso es lo que la gente necesita escuchar. Y si yo estoy en ese arquetipo que te está combatiendo, diría, bueno, wow, simplemente no tenemos este dinero extra para este tipo de entrenamiento o un presupuesto. ¿Y cuánto tiempo va a tomar que alguien sane sus heridas del niño interior? Eso va a tomar décadas para esto. Sí, escucho. Personas de 25 años que no han tenido entrenamiento y ya se están quejando, y ya llegan tarde y no hacen un buen trabajo. ¿Cómo voy a lograr que lo entiendan en los próximos 3 a 6 meses? No tengo tiempo para enseñarles. Puedes usar nuestra aplicación, en primer lugar, pero creo que más importante, Luis, lo que estoy escuchando de ti es que estás confundiendo el desarrollo de habilidades con terapia y consejería. Y algunas personas sí las necesitan debido a lo que han experimentado en la vida. Estoy hablando de habilidades realmente serias. Estoy hablando de la colaboración en tu equipo. Estoy hablando de tener personas en tu lugar de trabajo que inspiren a otras personas, de que las personas puedan dar y recibir retroalimentación sin crear caos. ¿Crees que tu organización podría mejorar si las personas fueran mejores dando y recibiendo retroalimentación e inspirando equipos y colaborando? 100%. Ahí lo tienes. Y una nota sobre esto, algo que aprendí cuando comencé mi entrenamiento en inteligencia emocional, por ejemplo, cuando yo era bueno para ser entrenado en los deportes, pero no era bueno en recibir críticas sobre mi persona. Totalmente. Es un gran problema. Yo era muy... Es como un ataque. Fue un ataque a mí. Y yo decía, no me des retroalimentación. No podía aceptarlo. Fue muy difícil para mí. Una vez que entendí el increíble poder de recibir retroalimentación, incluso si no te gusta, es el mayor regalo. Y no significa que toda la retroalimentación sea precisa. No significa que tengas que aceptarla toda. Hay que filtrar. Tienes que filtrarlo y saber de dónde viene. El contexto. ¿A quién conoces si estás recibiendo el mismo comentario de varias personas? Tal vez sea algo a lo que prestar atención. Pero, ¿por qué recibir retroalimentación es una parte crucial para lograr éxito en la vida? Porque cuando estás recibiéndola, por ejemplo de esto, al principio de mi carrera, creo que estaba compensando en exceso. Sabía cómo hacer análisis estadísticos complejos. Y tenía esta tendencia como, cuando hacía una presentación, decir, esto es muy complicado. Y una persona, una mujer, una vez se me acercó al final de mi charla. Ella dijo, creo que eres un gran presentador, pero la forma en que estás planteando las cosas, lo complicadas que son tus ideas y tu trabajo, es algo insultante. Es como restar fuerza a tu presentación. Mi reacción inmediata fue, oh Dios mío, esto es lo peor que podría pasar. Oh Dios mío. Luego me quedé con eso y pensé, gracias. Porque lo último que quiero es parecer un profesor arrogante o que las personas en mi audiencia no reciban la información debido al lenguaje que estoy usando. Pero eso es una mentalidad, es un gran cambio de mentalidad. Y si tu objetivo es alcanzar tus metas, entonces estar abierto a esa retroalimentación es sumamente importante y manejar los sentimientos. Sí, saber manejarlo. Bueno, entonces, ¿qué le dirías a alguien en sus últimos años de adolescencia o en sus 20, en el rango de la generación Z que tal vez no recibe bien las críticas? Sí. ¿Por qué deberían estar abiertos a recibir retroalimentación, ya sea en su carrera, relaciones o círculos de amistad? ¿Por qué es importante la retroalimentación para cualquiera que sea de la generación Z? Porque si quieres alcanzar tus metas en la vida, a menudo vas a tener que cambiar algunos de tus comportamientos. Porque estás teniendo un impacto. Quieres ser consciente de tu impacto. Y si no eres consciente de ello, podrías estar yendo por un camino que no será el mejor para ti.
¿Por qué parece que la mayoría de la gente joven no me gusta escuchar que ellos dicen, ¿por qué no me aceptas por quien soy y me recibes? ¿Por qué tengo que cambiar quién soy, mi personalidad? Bueno, nunca quiero que cambies tu personalidad. Pero lo que sí quiero es que entiendas tu impacto. De tu comportamiento. Sí. Creo que esto se remonta a eso de que todos reciben un trofeo. Ya sabes, cosas que han estado ocurriendo durante muchos años y aún ocurren, que la gente ha sido criada sin tener resistencia porque, Dios mío, no llores, cariño. O, Dios mío, ya sabes, los padres me llamaban y decían, has hecho imposible que mi hijo vaya a la facultad de Derecho. Yo decía, yo no hice el examen, ellos hicieron el examen. Entonces es como, ¿en serio? Y me mantengo firme en este tipo de cosas. Quiero decir, mi verdadera creencia sobre esto es que, ya sabes, siendo alguien que estaba mucho en el mundo, y enseñando mucho, y haciendo seminarios web, y talleres, y clases, es que hay tanta variabilidad. Incluso adentro, quiero decir, a mucha gente le encanta hablar de esta generación. Estoy bien con eso, pero creo que hay una distribución dentro de cada generación, de personas que van a entender el matiz, trabajar duro y aceptar la retroalimentación, porque quieren alcanzar sus metas en la vida. Y mi creencia es que si realmente quieres que tus metas se realicen, tienes que ser muy consciente de ti mismo y tienes que estar muy dispuesto a cambiar y adaptarte. Adaptarse al cambio constante. No es que tengas que ser otra persona, pero solo tienes que ser consciente de tu impacto. ¿Cómo se ve la autoconciencia para cualquier persona de cualquier generación? ¿Qué significa eso? Ser consciente de uno mismo. Bueno, eso vuelve a la R en regla, que es ser consciente, en mi trabajo, de tus emociones. Como, ¿qué emociones estoy experimentando ahora? ¿Soy siquiera consciente de ello? Y la mayoría de las personas no lo son. También es ser consciente socialmente. Por ejemplo, me encanta esto porque cuando hablo en público, les digo a las personas de inmediato que soy introvertido. Soy bastante bueno en el escenario, pero después voy a querer hacer lo mío. No voy a ir a la gran fiesta y celebrar y beber alcohol y ver televisores, pero tal vez vaya a un bar de vinos yo solo. Sí. Pero, y luego digo esto en voz alta, y siempre tengo mucha curiosidad por las personas que vienen a hablar conmigo al final y quieren contarme toda su vida y yo solo estoy sentado allí tratando de ser educado. Es como, realmente quiero irme ahora mismo. Sí. Y entonces la gente no está escuchando, y eso es solo un tipo de ejemplo fácil, pero en general simplemente no estamos prestando atención. Y como algunas personas en reuniones, yo hago esta pequeña broma. Ya sabes, cuando hago entrenamientos, tienes 30 segundos para presentarte. Y siempre hay alguien que va como en su quinto minuto. Sí. Y dices, está bien. Pero ese tipo de autoconciencia es realmente importante. Solo sé consciente de tu presencia. Sé consciente de cómo estás manejando tus propios sentimientos. ¿Estás poniendo los ojos en blanco? Hace años había alguien en mi oficina que no era consciente del hecho de que cuando alguien decía algo con lo que no estaban de acuerdo, hacían esto. Hacía una expresión facial como seria y un poco rara que es como desprecio, en realidad. Una especie de disgusto o enojo, y fue realmente difícil para mí darle retroalimentación a esa persona. ¿Por qué? Porque, otra vez, fue como un ataque a su expresión facial, un ataque a su presencia. Pero sentí que era muy importante que esta persona fuera consciente de ello porque asustaba a los empleados y por eso la gente no quería trabajar con esta persona porque tenían miedo de ella. Esta persona era un ser humano maravilloso, simplemente no era consciente de sus reacciones automáticas cuando no estaba de acuerdo y fue un regalo darle esa retroalimentación sobre sus expresiones faciales. Yo tengo el mismo problema, por cierto, porque siempre estoy pensando, soy científico. Incluso ahora mismo estoy pensando, tengo que hacer un estudio sobre esta idea. Y cuando me pongo en modo científico como Mark Brackett, tengo estas expresiones faciales raras. Muchas veces la gente se me acerca y me dice, ¿está todo bien? Y yo digo, ¿qué quieres decir? Y me dicen, pareces realmente molesto por algo. Y tendré que decir, caray, solo estoy pensando en algo. Estoy siendo crítico y cuando lo hago tengo mi cara crítica. Comparto eso también porque creo que también podemos reconocer desde el exterior nuestras propias sutilezas o matices. De algún modo, y por ejemplo,
Yo, como soy un introvertido que es científico, la gente me considera a veces distante, pero soy muy amigable realmente. Es solo que no es mi primera opción. Sí, por supuesto. Y luego el extrovertido que es un narcisista es difícil, al menos para mí. Claro. Sí, es como emocionalmente agotador probablemente para ti. Mucho. ¿Cuál dirías que es la emoción principal? La emoción que más retiene a la gente en el mundo o en los Estados Unidos. ¿Cuál es la emoción número uno que bloquea a la mayoría de las personas de la verdadera abundancia en su vida? Porque soy científico, no puedo responder esa pregunta fácilmente. Es diferente para muchas personas. Pero creo que la envidia en este momento es un problema serio, y no son conscientes de que es envidia. Y el miedo, la familia del miedo. ¿Qué bloquean la envidia y el miedo para un ser humano cuando están constantemente en esa emoción? Bueno, la envidia porque puede ir en múltiples direcciones. La envidia puede ser admiración. O la envidia puede significar resentimiento. Y yo he visto a tantas personas, desafortunadamente, resentir el éxito de otras personas. Empiezan a odiar a las personas por alcanzar ciertos objetivos o a odiarlas porque tienen una cierta forma de ser en el mundo que sienten que nunca podrán alcanzar. Lo cual me parece triste, ¿sabes? Que la gente tome ese camino de resentimiento porque solo te paraliza. No es un lugar de crecimiento. Cuando alguien siente resentimiento o frustración por el éxito de otra persona, ya sea que la conozca o no, ¿qué sucede en el cerebro o en el cuerpo que los bloquea? Es todo ese diálogo interno autodestructivo. Se convierten en su propio crítico y saboteador. No soy suficiente. No soy suficientemente bueno. No soy lo suficientemente inteligente. Esto nunca me pasará a mí. Todos los demás pueden hacerlo, pero yo no puedo. Es toda esa negatividad. ¿Cuál es la ciencia o investigación que has descubierto? ¿Qué dices o compartes cuando nos decimos a nosotros mismos no somos suficientes? O envidiar a otra persona, autodespreciarse, o lo que sea, estos pensamientos de ser insuficiente, decirlo en voz alta, o a otras personas. ¿Qué dice la investigación de la ciencia sobre cómo eso te perjudica o te ayuda a lograr tus objetivos o a vivir una vida mejor cuando estás constantemente en ese estado? Es un obstáculo. Simplemente o básicamente estás creando tu propia barrera para tu propio éxito. Porque si siempre estás dudando de ti mismo, si siempre piensas, no soy suficiente, no soy lo suficientemente inteligente. Yo, por cierto, tengo una postura firme sobre esto. Estoy convencido en este punto de mi carrera que la mayoría hemos sido manipulados en la infancia. Nos han dicho que somos gordos o delgados, muy altos o muy bajos. Nuestra nariz es grande, nuestra nariz es pequeña. Somos demasiado oscuros o somos claros. Somos muy masculinos, no somos masculinos. Somos demasiado femeninos, no somos femeninos. Y lo que sucede es que nuestro propio interior no es definido por nosotros. Es definido por otros que intentan crear una realidad para nosotros, y sucede debido a que no hay intervención, no hay entrenamiento o enseñanza. Lo creemos. Tal vez soy demasiado sensible. Tal vez sí lo soy. Tal vez soy demasiado femenina. Tal vez soy demasiado masculino. No puedo decirte cuánto de eso había internalizado cuando era niño. ¿En serio? Sí, todo. Estaba creyendo todo lo que todos los demás decían sobre mí y se convirtió en mi realidad. Sin presión para los padres, Sin presión para padres o maestros, ni nadie. ni entrenadores. Sí. Entonces, ¿cuáles dirías que son las 3 cosas más importantes que un padre puede hacer por sus hijos? Uno es que tienes que ser el modelo a seguir. Observa tu propio diálogo interno. Sí, Así que monitorea tu diálogo interno. ¿Qué te dices a ti mismo cuando cometes un error? Soy un idiota, un tonto, y mamá es tonta. Papá es lo que sea. Es algo importante. Tienes que vigilar lo que dices porque los niños están escuchando y mirando. La segunda para los padres es que deben desactivarse antes de poder corregular. Deben aprender a pausar, tomar ese respiro, calmar el sistema nervioso para poder estar más presentes y mostrarse con compasión, sin juicios y con buena escucha. El tercero es que tienen que ayudar a su hijo a etiquetar esos sentimientos y ayudarles a corregularse. Tienen que validar, no consentir y hacer esa búsqueda para ver cuál es la experiencia y luego trabajar con su hijo en soluciones para manejarlo. Por cierto, eso es para parejas, para jefes, con empleados que están molestos. Esto no es solo para padres e hijos. Esto es la vida.
¿Cuáles son tus pensamientos sobre Inside Out y cómo ha ayudado o perjudicado a las personas al consumirlo? Creo que es útil. Creo que simplemente difunde la palabra, hace que las emociones estén ahí afuera. Cuanto más podamos hacer para mostrarle a la gente que cómo se sienten las personas importa, pero es más importante cómo las personas manejan sus sentimientos. Eso es cierto. Porque no es solo el... Es interesante. Tienes que mostrar la habilidad. Cómo se sienten las personas importa, pero cómo manejan sus sentimientos importa aún más. ¿Sí? Eso debería estar en una calcomanía para parachoques. Eso debería estar en la parte trasera de cada auto de Los Ángeles. Ahí lo tienes, exactamente. Porque puedes decir, estoy enojado por esto, pero es cómo respondes a eso. Es una de las mejores habilidades a desarrollar si puedes responder bien con ellas. Yo, estoy a favor de una cita que se atribuye a Viktor Frankl. Vivo según ella. El espacio entre... Sí. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y libertad. Y gran parte del trabajo que hago se basa en cómo llenas ese espacio. Creo que ahora en la sociedad con problemas del cambio climático, entre la polarización política, entre guerras y tiroteos de justicia. Quiero decir que la gente está simplemente crónicamente abrumada, están estresados y ese espacio se está haciendo más y más y más y más y más y más corto, y no pueden construir el espacio, pero tenemos que hacerlo. Simplemente tenemos que hacerlo, si queremos bienestar, si queremos buenas relaciones, si queremos tomar buenas decisiones, si queremos alcanzar nuestras metas en la vida, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y a los demás. Y creo que ya sabes, hoy hablamos mucho sobre las mentalidades y el permiso para sentir, el etiquetado de emociones, pero hay estrategias, el trabajo de respiración que es tan importante. Aprender a pasar de ser un autocrítico a tener algo de autocompasión. Saber que está bien pedir ayuda, tener un aliado emocional. No alguien que te diga qué hacer, sino alguien con quien tengas esa seguridad psicológica para simplemente tener una conversación. No consentir, tener una conversación. No consentir, sino tener la conversación. Y el buen aliado emocional lo que está haciendo es brindar apoyo, pero también está ayudando a pensar las cosas desde otra perspectiva. Te están ayudando a reevaluar. Te están ayudando a cambiar tu diálogo interno. Sí. Luego tenemos que cuidar nuestros cuerpos. La gente no entiende la biología de la regulación en términos de sueño, nutrición y actividad física. Si no hicieras ejercicio de manera constante o practicaras artes marciales o el movimiento que disfrutas, si durmieras un 20% menos de lo que normalmente duermes y si comieras mal, ¿crees que tendrías la capacidad de regular tus emociones? 100% no. Nunca. La mayoría de América está enferma o es obesa o tiene estrés crónico o enfermedad crónica. O tener privación de sueño. Muchos padres, volviendo a la crianza por un minuto, en mi trabajo y en mi libro, hablamos sobre qué significa ser la mejor versión de ti mismo a través de la regulación emocional. Y la gente establece metas. Ayudamos a establecer metas, como cómo quieres ser visto y hablado como padre, como líder, como amigo. Quiero ser más empático con mi hijo, ser más paciente. Y los padres establecen objetivos y dicen, logré mi objetivo de paciencia. Y pregunto, ¿cómo te va con eso? Bueno, esta mañana el niño estaba llorando y gritando, y perdí la paciencia. Le grité y lo mandé a su habitación. Yo digo, tú estableciste el objetivo. ¿Qué pasó? Y piensan, bueno, eso de la autoayuda no funciona. Te prometo que funciona. Se lo he enseñado a millones de personas. Pero veamos la barrera para ser tu mejor versión. Cuéntame sobre la noche anterior. Cuéntame sobre la mañana. Oh, solo dormí 3 horas. Suerte. Sí. Buen intento. Exacto. No puede ser. Y es muy interesante que estemos hablando de esto porque muchas personas vienen a mí, solo para no ser estereotípico aquí, pero doy este discurso a unos 1500 policías que no son pacientes conmigo. Correcto. Y preguntan, amigo, ¿cuál es la mejor estrategia? Y yo estoy como, caray, no sé. Diálogo interno. Sí. Me puse bajo presión. Eso no es como funciona. Todas las estrategias de regulación emocional trabajan juntas. Sí, y en ciertos contextos, con ciertas emociones. ¿Sabes? Con diferentes personas vas a usar estas estrategias de diferentes maneras. Y debes ser consciente de que necesitas estrategias para tus barreras. Sí. Entonces, como padre, si duermes más, adivina qué, tu paciencia será mayor por la mañana. Más espacio. Exactamente. Pero si estás consumiendo azúcar todo el día, estarás subiendo y bajando. Vas a tener menos espacio. Si duermes menos.
Si haces todas estas cosas, si no mueves tu cuerpo y estás atrapado todo el día en un solo lugar, no estás procesando tus emociones ni procesando tu cuerpo. 100%. Entonces, todas estas herramientas combinadas te permiten tener más espacio para luego ver las emociones en ti mismo, ver las emociones en otro, y con suerte responder con curiosidad, compasión, escuchando y haciendo preguntas. A todos, El yo y el otro, y tratar de encontrar algún tipo de resolución con las emociones en lugar del exceso, la sobrereacción o reprimir las emociones. esto es como vas a venir en la carretera conmigo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Tengo curiosidad por corregulación. Sí. Bueno, por ejemplo, si crecimos, y si alguien que está viendo o escuchando creció con un padre narcisista, ¿cómo aprenden a romper el ciclo cuando han sido manipulados psicológicamente como niño, irregular y corregular con otro? Quiero decir, ¿qué haces? Obviamente ya compartiste mucho de esto, pero ¿cómo alguien que ha experimentado eso de niño rompe el ciclo? Es como tener que tomar una decisión tan consciente. Tienes que decir, voy a hacerlo, aunque esto no fue justo, y esto probablemente sucedió. Por este padre, necesito ser quien va a romper este ciclo. ¿Verdad? Es primero una decisión de, voy a ser yo, aunque no sea justo. Creo que estás llegando a un punto realmente bueno aquí. Y así es mucha gente en nuestra cultura. Una de mis historias favoritas de todos los tiempos fue un hombre de 94 años que me escribió después de leer mi libro. Y él me dijo, sabes que soy abogado, tuve éxito, pero realmente no fui un gran padre, no fui un gran esposo. Trabajé todo el tiempo y después de leer tu trabajo me di cuenta de cuánto mejor podría haber sido mi vida y cuán mejor padre habría sido. Y me quedé impresionado por este hombre de 94 años escribiéndome este correo electrónico. Le respondí y le dije, sabes, muchas gracias por escribirme y estoy impresionado de que estés pensando en esto. Él me respondió y dijo, Mark, gracias por ser mi tío Marvin, porque mañana es el primer día del resto de mi vida y voy a empezar a usar estas habilidades ahora. Eso es genial. Fue genial. Realmente genial. Sí, un abogado estoico de 94 años está diciendo, mañana es el primer día del resto de mi vida en el que puedo aplicar estas habilidades. Eso fue realmente alucinante para mí. Si esa persona puede hacerlo, cualquiera de nosotros puede hacerlo. Eso es genial. La conciencia es el primer paso. Solo ser consciente, y yo les pido a las personas que sean científicos de las emociones sobre su vida. Sí. Mi visión es que todos se conviertan en científicos de emociones. La curiosidad de, ¿está funcionando mi vida para mí? ¿O está mi vida trabajando en mi contra? Y si está trabajando en tu contra, no tiene por qué ser así. Porque todas estas son habilidades que se pueden aprender. Eso es hermoso, Mark. Dealing with feeling. Usa tus emociones para crear la vida que quieres. Realmente creo que todos deberían conseguir este libro, porque no conozco una mejor habilidad que aprender de la regulación emocional, aprender las herramientas de la inteligencia emocional, y como dijiste, ser un científico de tus propias emociones. Y luego, una vez que puedas aprender las tuyas, aprender a regular con otras personas para navegar en el mundo. La clave del éxito en la vida son las relaciones. Y si no tienes una buena relación contigo mismo, no vivirás una vida feliz y exitosa. Y si no aprendes a tener relaciones con los demás y a entender sus emociones, también tendrás dificultades en la vida. Pero cuando puedes aprender a navegar y dominar estas herramientas, lo cual lleva toda una vida, no es como que lo aprendes y ya. Vas a vivir igual. Llegas a practicarlo constantemente. Solo verás que tu vida mejora y progresa. Entonces, quiero reconocerte, Mark, por tener la curiosidad, como un niño, de acercarte a tu tío y emprender el camino de estudiar y tratar de entender la inteligencia emocional cuando realmente no había mucha información. Cuando la terapia no era popular en ese entonces. Cuando se burlaban de ti y te excluían de los círculos sociales por las decisiones que tomabas. Todas estas cosas diferentes. Te reconozco por permanecer en la emoción y permitirte procesar y enseñar a otros. Porque has ayudado a tu propia vida, pero ahora has ayudado a millones de personas en todo el mundo con gran parte de tu trabajo, tus libros, tus estudiantes. Y te reconozco por el viaje en el que estás tratando de hacer que la gente lo entienda mejor, lo cual es probablemente lo más complicado de hacer, son nuestras propias emociones y sentimientos. Y aprender a sanar e integrar las lecciones de sanación
probablemente una de las cosas más valientes que cualquier persona puede hacer por su propia vida. De las cosas más difíciles, pero más valientes que pueden hacer. Te reconozco por todo lo que estás haciendo. Gracias. Estás en Instagram, Mark Brackett, mark.brackett, markbrackett.com. Tenemos la aplicación How We Feel App, que es una aplicación galardonada que ha ayudado a millones de personas a mejorar su bienestar. Y tenemos el libro, Dealing with Feeling, que está disponible ahora mismo. La gente puede conseguirlo. Consigue una copia para un amigo, hermano, a quien sea. Dale una copia a tu hijo, lo que sea, y aprende estas herramientas y ayuda a alguien más también. Tengo 2 preguntas finales para ti. Está bien. Este se llama las 3 verdades. ¡Ay, Dios! Pregunta hipotética. Imagina que puedes vivir tanto como quieras, pero es tu último día en la Tierra, dentro de muchos años. Ha cumplido todos tus sueños. Tienes todas las relaciones que quieres experimentar, recuerdos, diversión, alegría, pero por alguna razón, en el último día, tienes que llevarte todo tu trabajo contigo, y no tenemos acceso a tu contenido ya. Esta entrevista se ha ido, los libros y la app. No tenemos acceso. Pero puedes dejar atrás 3 lecciones para el mundo. Eso es todo lo que puedes dejar. O 3 verdades. ¿Cuáles serían esas 3 verdades para ti? Diría que mi primera respuesta es: el caos del mundo empeorará. Espera mi regreso. Robé eso de mi maestro de artes marciales. Pero creo que el primero es: todo se trata del permiso para sentir. Solo date a ti mismo y a todos los demás permiso para sentir. Siento que eso es el corazón del trabajo. Lo segundo es estar orientado hacia los demás. La vida consiste en apoyar a otras personas y que puedan lograr sus sueños. Sí. Y creo que el tercero es... no lo sé. Supongo que podría ser... es sobre la libertad. Es solo eso. La vida se trata de avanzar, no quedarse en el pasado, y aunque estemos en momentos oscuros en nuestras vidas, esos momentos son temporales. Y disfruta la teoría de la impermanencia, porque no tenemos que quedarnos atrapados, podemos avanzar. Es hermoso. Y la última pregunta. ¿Cuál es tu definición de grandeza? Creo que mi definición de grandeza se remonta a lo que dije, que es tener una orientación hacia los demás. Quiero decir, y esto es algo que estoy desarrollando, pero siento que mi trabajo ahora es apoyar a otras personas en lograr sus sueños. Mark, gracias por estar aquí. Te aprecio. Increíble. Gracias. Y de nuevo, no significa que todo el día sin parar tengas que estar esforzándote. No creo que eso sea sostenible, pero hay una mentalidad alrededor de una mentalidad de esfuerzo y realmente solo ser disciplinado. Y cuanto más puedas inclinarte hacia, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Voy a dar un paso adelante y voy a hacer las pequeñas cosas.